Buenos días, mi nombre es Jonathan Mayada Álvarez, soy doctor en musicología por la Universidad de Oviedo y como se indica en el título de la presente comunicación, me gustaría acercarles las posibilidades que ofrece el teatro lírico español, en este caso la zarzuela, al aprendizaje de la lengua y cultura hispanas. Por cuestiones de tiempo, nos vamos a circunscribir al ámbito castellano y al periodo comprendido entre 1850 y 1950, considerado el siglo de oro de la zarzuela. A mediados del siglo XIX, la zarzuela experimenta un proceso de síntesis a través del cual se conformarán obras en varios actos que aglutinan elementos de la ópera belcantista italiana, como el gusto por la melodía y el estilo vocal, de la opéra comique francesa, en aspectos dramatúrgicos y formales, especialmente en la alternancia entre partes habladas y fragmentos cantados, y, como no, de la propia tradición lírica española, de la que tomarán la herencia de la declamación teatral, una instrumentación particular de sabor hispano o temáticas basadas en novelas y obras de asuntos españoles. El paradigma de este género será la obra Jugar con fuego de 1851 de Ventura de la Vega y Francisco Asenjo Barbieri. No obstante, con ciertos altibajos, este modelo se mantendría vigente hasta los años 70 del siglo XIX, momento en el que se estrenará El barberillo de Lavapiés, una obra de 1874, zarzuela en 3 actos con libro de Luis Mariano de Larra, hijo de Mariano José de Larra, y música nuevamente de Barbieri, sobre la que nos detendremos brevemente. La acción de esta obra se sitúa en torno a 1770 y narra, de forma amable, los amores entre Lamparilla, barbero del barrio de Lavapiés, y Paloma, modesta costurera, mientras ayudan al juego de intrigas palaciegas para elevar a ministro a los diferentes pretendientes, Grimaldi, Esquilache, Florida Blanca, el conde de Aranda. Es interesante cómo estos dos mundos, humilde y aristocrático, se contraponen a través del lenguaje, pero también musicalmente, presentándose siempre Lamparilla y Paloma mediante ritmos populares como seguidillas, zapateados, tiranas, frente a los minuetos y valses con que se caracteriza a la clase nobiliaria. En el acto tercero nos encontramos un número característico, el dúo Aquí estoy ya vestida, donde la marquesa debe disfrazarse de maja para poder escapar pasando desapercibida entre las vecinas del Lavapiés, siguiendo los consejos de su fiel costurera Paloma. Musicalmente se trata de un bolero de corte algo anticuado, no olvidemos que la zarzuela está ambientada en el último tercio del siglo ilustrado, pero es interesante cómo los personajes se sirven del lenguaje para imitar el habla de los majos madrileños. Este número anticipa algunos de los rasgos lingüísticos más habituales y característicos del posterior sainete lírico madrileño. De hecho, siguiendo los postulados de la filóloga Margot Versteg y a través del estudio y análisis sistemático de diferentes sainetes decimonónicos, podemos establecer una serie de categorías que pueden apreciar en las siguientes diapositivas. La crisis que experimentará la zarzuela grande propicia que el género chico alcance una notable popularidad entre los años 1880 y 1910-1915 aproximadamente, destacando diversos subgéneros como los sainetes, los pasillos o las revistas. En cuanto a los sainetes, eran piezas costumbristas que, en palabras del crítico José Ixart, gran detractor por otra parte del género chico, destacaban por su objetividad y eran un retazo de la sociedad del momento. La mayor parte de los mismos plantea una levedad argumental que generalmente viene definida por un triángulo amoroso o una pareja humilde pero honrada y trabajadora que debe hacer frente a alguna dificultad, bien sea un rico pretendiente de la mujer, bien sean las dificultades económicas de los protagonistas o la diferencia de clases entre los dos enamorados. No obstante, todo ello es planteado de forma agradable y la mayor parte de todas estas obras culmina felizmente. Aquí podríamos citar innumerables ejemplos, de entre los cuales el más célebre es sin duda La verbena de la paloma, sainete de Ricardo de la Vega y Tomás Bretón, ambientado en la homónima festividad que tiene lugar a mediados de agosto en la capital española. Esta obra cumple las características propias de los sainetes.
presentan literaria y musicalmente una acción contemporánea y quiere ser trasunto de la vida ciudadana del momento, aludiendo a músicas, sucesos, lenguajes y modas conocidos en un aquí y ahora absolutos. De hecho, tanto es así que incluso hay fuentes que atestiguan que este sainete, la verbena de la paloma, está basado en una historia real, en hechos reales. A lo largo de esta obra de la verbena, nos encontramos distintas situaciones que ponen de manifiesto las variedades diastráticas del lenguaje. Don Sebastián y don Hilarión se presentan haciendo uso de una jerga repleta de tecnicismos frente al habla algo más vulgar de otros personajes. Aquí será frecuente, por ejemplo, el uso de contracciones, señá por señora, la señá Rita. También del uso del artículo con el nombre propio, la Susana, la Casta, uso de eufemismos, y si yo no te hubiera quitado la pistola, a estas horas serías fraile en el convento del Abanico, para referirse a que hubiese entrado en prisión. O por ejemplo, el relato de Julián, donde se producen algunos anacolutos y faltas de concordancia sintáctica, fruto de la agitación que le provoca ver a su amada Susana con otro hombre. Cito literalmente. Cuando yo, distraído, al atravesar la calle, se me viene un Simón encima que en poco me deja de caer. Hago así para contener al caballo, lo cual que el animal se espanta al sentir el meneón que le di para que no me atropellara, y es claro, el coche da un reculón y el cochero me dice «morral» y me da con la fusta y sale a escape. Fin de cita. Estas características se mantendrán en los denominados pasillos. Un subgénero que comparte muchas de sus características con los sainetes, diferenciándose de estos por una menor longitud, así como por una trama generalmente más sencilla que implicaba un menor número de personajes. El ejemplo más célebre es Agua, azucarillos y aguardiente, donde los celos volverán a ser el motor que impulse la obra en las figuras de las dos aguadoras, Pepa y Manuela. Aquí, el personaje de Atanasia será definida como una cursi romántica, en palabras de los propios personajes, que pretende llegar a ser escritora, como se evidencia a través de su prosaico lenguaje, dedicando incluso un soneto al botijo en la escena que da fin al cuadro primero, como pueden observar en pantalla. El lenguaje será en estas obras otro motivo de distinción entre los personajes. Mientras que Serafín y Atanasia comparten un habla distinguida y culta, el resto de personajes incurrirá frecuentemente en errores gramaticales, encontrando desorden en las estructuras con pronombres personales, por ejemplo, a ti te se va la lengua, algo me se pega, e incluso chistes, juegos de palabras y retruécanos. Al ver cómo te portas, te hartará él de chuletas y de tortas. Le abro, refiriéndose a la puerta sin especificar, le abro en canal. Hay días en que hasta los cojos salimos con el pie derecho de casa. En cuanto a la revista, es un subgénero que servía para, literalmente, pasar revista a los acontecimientos del curso o del año anterior. Aunque había revistas de diferentes tipos, como las revistas políticas, las más exitosas y populares eran las revistas de actualidades, denominadas así por hacer alusión a modas o sucesos coetáneos, siempre teñidos de cierto componente de crítica social y política. De entre todas ellas, la más destacada fue sin duda La Gran Vía, con libro de Felipe Pérez y González y música de Federico Chueca y Joaquín Valverde. Estrenada el 2 de julio de 1886 en el Teatro Felipe, alude a la planificación urbanística derivada de la proyección de la Gran Vía madrileña, un espacio mucho más diáfano y abierto, a imitación de los ensanches que habían sufrido las grandes capitales europeas y que permitiría un tráfico mucho más fluido y unos espacios más diáfanos, para lo que se hacía necesario derruir antiguas casas y angostas callejuelas. Bajo este pretexto, dos personajes, el paseante en corte y el caballero de gracia, transitarán por las calles madrileñas plasmando las modas y acontecimientos del Madrid contemporáneo a modo de hilo conductor para la yuxtaposición de los diferentes cuadros de la obra. De esta forma, por ejemplo, al inicio, las calles se personificarán, este es otro de los elementos característicos de la revista, la fusión entre elementos, situaciones reales y personajes imaginarios o fantásticos, en un número, la polca de las calles, donde irán aludiendo a cada uno de sus nombres, tal y como aparece en la diapositiva. En oposición a los sainetes líricos, subyace en la revista siempre un componente de modernidad que refleja los adelantos y el elemento más fantasioso de la sociedad madrileña.
En este sentido, todas estas innovaciones se plasmarán a través del lenguaje. Por ejemplo, el famoso chotis del Elíseo madrileño alude a un baile de criadas y de horteras a cuyos salones se disputa por venir lo más selecto de la igilí. Es curioso porque la igilí es la traducción, o mejor dicho, la castellanización del término inglés high life, evidenciando que a este salón acudía lo más granado de la sociedad. Ahora bien, era frecuente que estas obras alcanzasen tanta popularidad y fama que se perpetuasen durante meses en la cartelera teatral madrileña, provocando que su componente de actualidad perdiera todo su atractivo, motivo por el cual algunos de sus números eran sustituidos por otros que sí gozasen de la frescura que se supone a una obra de estas características. Es lo que se ha venido a denominar reformas. En el caso de la Gran Vía, gozó de una gran popularidad, incluso se tradujo a varios idiomas y se representó en diferentes países de toda Europa, impresionando incluso al filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que pueden observar en pantalla una carta que dedica a uno de sus amigos, aludiendo a la impresión que le había causado acudir a una representación de esta revista madrileña de la Gran Vía. Uno de los números que se añadiría después de su estreno sería el de la Gomosa y el Sietemesino, quienes iban a patinar al Skating Rink, una pista de patinaje que causaba furor en 1887. En este número tenemos diferentes extranjerismos. Los personajes afirman somos la creme, la elite y lo más chic y lo más shoot, para plasmar ese componente innovador y cosmopolita de los protagonistas. También resulta muy interesante el pasodoble de los sargentos, otro de esos números añadidos posteriormente que evidencia la nula preparación como escribientes de los cuerpos de seguridad, que habían sido degradados ese mismo año a la categoría de funcionarios civiles, motivo por el cual afirma que mandan a todos los sargentos a manejar la pluma, escriban mal o bien. En un número hilarante que muestra todos sus defectos llegan a preguntarse con qué se escribe ayer, a lo que unos responden con H debe ser. Ya en los años 20 del siglo pasado, la zarzuela grande renacería con fuerza, legando algunas de las obras más célebres del género. En 1934, por ejemplo, se estrenaría La del manojo de rosas, un sainete lírico en 2 actos de Anselmo Carreño y Francisco Ramos de Castro, con música de Pablo Sorozábal. Esta obra revitaliza la escena lírica por medio de un costumbrismo que retrata la moderna sociedad de la República, donde no faltan personajes llamativos desde el punto de vista lingüístico. Espasa será el camarero de un bar y encarnará la figura del charlatán literario que presume de su labia para encandilar a su admirada Clarita. Esta se deja querer por el barman para dar celos al capó, un mecánico a quien ella ama realmente, y que Espasa dejará en evidencia siempre que pueda a través de su vacío y rebuscado vocabulario. Sin embargo, en un gesto de orgullo, Capó recurrirá al caló para vengarse del Espasa dentro de un número repleto de comicidad. Paralelamente a todas estas cuestiones lingüísticas, subyacen diferentes aspectos literarios o históricos que nos evidencian la importancia del género zarzuelístico en la plasmación de los cambios experimentados a lo largo de la centuria decimonónica. Sería interminable la nómina de piezas que poseen un libro basado en obras o novelas de los grandes literatos españoles. Doña Francisquita está inspirada en La discreta enamorada, La rosa del azafrán en El perro del hortelano, Don Gil de Alcalá en El sí de las niñas, El huésped del sevillano en La ilustre fregona cervantina, por citar algunos de los ejemplos más famosos. De igual modo, en sus partituras y libretos se encierran intrahistorias de sucesos, lugares y oficios tradicionales ya extintos que erigen nuestro género lírico nacional como una herramienta más que eficaz para una aproximación al aprendizaje de la lengua, literatura y cultura hispanas.